Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí el poder participar nuevamente. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, generalidades de la nómina. A raíz de la caída del servicio de outsourcing hace poco más de un año, las empresas han tenido que ver varias formas para poder lograr procesar una nómina. Han recurrido a los servicios expertos de empresas dedicadas a maquila de nómina o bien a la renta de software. Es por eso que la nómina toma gran papel protagónico en este sentido y es el primer tema con el que vamos a comenzar definiendo qué es una nómina. Una nómina es un archivo y es en realidad un conjunto de datos. Tiene información general del trabajador que hace referencia a toda esa información que corresponde a nombre, número de empleados, sueldo diario integrado, sueldo mensual, puesto, número de seguridad social, RFC del trabajador. Contiene también la información de las percepciones. Son todos aquellos conceptos que van a permitir incrementar el patrimonio del trabajador. Y tenemos también la información de deducciones, que corresponderá a todo aquello que disminuirá el patrimonio del trabajador. ¿Cómo se origina una nómina? Es importante mencionar que una nómina, para que surja una nómina, primero debemos de considerar el momento en el que inicia una relación laboral, una relación de trabajo. En esta relación existen dos figuras, una a la que llamamos empleado y otra a la que llamamos patrón. Esta formalidad o esta relación logra formalizarse mediante un contrato individual de trabajo. Gracias a este contrato individual de trabajo se señala que el trabajador va a percibir una percepción llamada salario. Por recibir esta percepción llamada salario, el trabajador está obligado a contribuir para el país mediante el pago de impuestos. La aportación que hace el trabajador en esa nómina mediante la que se le van a descontar impuestos se denomina impuesto sobre la renta. Este impuesto a su vez es enterado por el patrón mediante declaración mensual y se acompaña junto con los demás impuestos federales. El impuesto sobre la renta se descuenta en la nómina en el apartado de deducciones. Otro de los conceptos que se descuentan en la nómina de manera fija, vamos a llamarlo así, cuando el salario supera el salario mínimo, es la cuota IMSS. La cuota IMSS es una aportación que representa aproximadamente el 2.775 del salario base de cotización. Para determinar el importe de cada cuota obrera, debemos de considerar que tiene reglas de cálculo. Entonces, en un sentido general, la representación del porcentaje es 2.775. En caso de existir algún crédito Infonavit, algún crédito Fonacot, también deben de figurarse en la nómina en el apartado de deducciones para que sea descontado del colaborador, descontado de la nómina del trabajador. Este es un ejemplo que podemos entender como una nómina. A grandes rasgos es el resultado de obtener un salario. Normalmente las nóminas cuentan con un título de la empresa que es el patrón que nos paga. Esta nómina va de un periodo inicial del 1 de agosto de 2023 al 15 de agosto de 2023. En este sentido, esta nómina tiene un estatus de prenómina, es decir, que todavía, digamos, es una nómina que está bajo revisión. En este sentido, la nómina tiene una frecuencia de carácter quincenal y tenemos a dos trabajadores, un trabajador con un sueldo mensual de 10,000 pesos y otro trabajador con un sueldo de 15,000 pesos.
La siguiente columna habla del salario diario, luego sigue el RFC y luego la CURP. Estos datos son en primer instancia los datos generales del empleado. En segunda instancia tenemos a las percepciones, donde únicamente se refleja el salario y tenemos un total percepciones. En un tercer apartado tenemos a las deducciones, tenemos un impuesto sobre la renta, tenemos la cuota IMSS y tenemos al total deducciones y al neto. Tenemos a continuación algo muy importante que definir y es el periodo de la nómina. Es importante que cada compañía base este tipo de decisión de pago en función de sus políticas laborales o financieras. Cada empresa puede decidir si sus nóminas son pagadas de manera semanal, quincenal, catorcenal o mensual. Es importante que, dependiendo de la frecuencia que se decida, los términos de determinación por cada concepto sean claramente identificados para que no se tengan problemas de determinación en conceptos y de pago para los trabajadores. Aquí de este lado derecho tenemos un ejemplo. Este ejemplo está basado en la experiencia y lo que tenemos hoy en día con nuestros clientes, por ejemplo, cuando se determina un salario diario, muchos de los clientes basan su determinación en días, considerando que el mes tiene 30 días o 30.4 días o 30.4166 días. Para poder determinar el factor 30.4 o 30.4166, lo único que estamos haciendo es dividir 365 entre 12 meses. Cualquiera de estos dos factores, a grandes rasgos, es lo mismo, simplemente que uno no está redondeado y el otro sí está redondeado a un solo dígito. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos tener meses de 30, de 30.4 o de 30.4166. Si tuviéramos un salario mensual de 10,000 pesos y dividimos estos 10,000 pesos entre cada uno de los factores mencionados, la columna B en esta tabla indica la determinación del salario diario. Como pueden notar, los importes son diferentes, no son iguales. Es por eso que cada compañía debe de tener muy identificado, muy clara la forma en la que están determinando su salario diario, debido a que este salario diario es la base para determinar el salario base cotización en primera instancia y sobre todo todos los conceptos que jueguen en IMSS. En el sentido estricto, la cuota obrera patronal o la cuota patronal. En el sentido de la cuota obrera tenemos 5 ramas. Estas 5 ramas se utiliza principalmente el salario base cotización. En la nómina, si nos regresamos una diapositiva, podemos observar que en las deducciones el trabajador cuenta con una cuota IMSS o los trabajadores cuentan con una cuota IMSS. En este sentido, la cuota IMSS principalmente se determina utilizando el salario base cotización. Y el salario base cotización se origina de un salario diario. Por eso la importancia de que el salario diario esté calculado de manera correcta. Estos son algunos ejemplos basados en la experiencia en los que podemos encontrar los momentos en los que se paga la nómina. En este sentido tenemos 3 ejemplos de carácter quincenal, catorcenal y mensual. Para el periodo quincenal, estamos determinando cuáles son los días que vamos a utilizar para poder multiplicar esos días por el salario diario. En el sentido quincenal estamos usando 2 ejemplos, uno que es a 15 días y otro ejemplo que es a 15.20. Hablábamos hace unos momentos del factor mes, que son meses de 30 días, de 30.4 o de 30.4166. Lo único que estamos haciendo para presentar la información quincenal es dividirlo entre 2. Es así que los 2 primeros ejemplos son el resultado de dividir 30 entre 2 para obtener 15 y de 30.4 entre 2 para obtener 15.20. Si multiplicamos estos factores por el salario diario presentado en la diapositiva anterior,
podemos notar que son 10,000 pesos entre 333.33 y obtengo esa cantidad, la vamos a multiplicar por el número de días del periodo quincenal, que son 15, y obtengo 5,000 pesos, perdón. Para el segundo ejemplo es el mismo efecto, únicamente tomo el salario diario, que en este caso es 328.95, lo multiplicamos por 15.20 y obtenemos 5,000 pesos. Estos mismos ejemplos son basados, pero con una periodicidad catorcenal y mensual. La mensual es uno de los primeros ejemplos que logramos ver al principio, y el catorcenal simplemente estamos dividiendo el factor mensual entre el número de días del mes y lo estamos multiplicando por 14 en este caso, para que obtengamos un salario de 4,666.67. Es muy importante que cada concepto que se mencione en la nómina, y sobre todo que utilice su base de cálculo el salario diario, pues tengamos muy clara la regla de pago. Normalmente en el ámbito de las nóminas, todo el personal que nos dedicamos a estar muy pendientes de la determinación de cada concepto, sabemos o debemos conocer la regla de pago. Entonces, en este ejemplo estamos tomando de base a los vales de despensa. Normalmente, cuando un cliente nos dice que reflejemos vales de despensa en su nómina, debe de compartir la regla de pago. Para este efecto, los vales de despensa traen una regla de que su pago corresponde al salario diario por 2. En caso de superar el tope, debemos de pagar el tope. Entonces, del lado izquierdo en la tabla reflejamos el salario diario multiplicado por 2. En las dos primeras líneas tenemos un ejemplo donde estamos diciendo que el salario diario del primer trabajador es de la mitad de los 666.67. En el segundo ejemplo, el trabajador gana 1,000 pesos. Al multiplicarlo por 2 se convierte en 2,000. Sin embargo, cuando hablamos de tope, es importante considerar todos los factores que intervienen para saber si está exento de integración al salario base cotización o bien está exento de la ley del impuesto sobre la renta. Muchas empresas, para evitar, digamos, que una parte esté exenta en la integración del salario base cotización y que esté totalmente exenta para impuestos sobre la renta, lo que hacen muchas empresas es decir, si yo quiero pagarle a mi trabajador los vales de despensa, que estén 100% exentos tanto para IMSS como para impuestos sobre la renta. En este caso, la regla es, entonces tenemos que pagar la UMA, que actualmente equivale a 103.74 pesos, multiplicándola por el factor de días. En este caso, al mes pueden ser 30, 30.4 o 30.4166. Muchas de las empresas deciden que en este sentido sea 30, ¿no? Entonces lo que se hace es multiplicar 103.74 por 30 y el resultado se multiplica por el 40%. El importe obtenido de esa operación es de 1,244.88. Estos 1,244.88 son totalmente exentos de integrar al salario base cotización y también son exentos para la ley del impuesto sobre la renta. Y esto es un ingreso exento para el trabajador. Claro que en principio de cuentas estamos diciendo que están exentos, pero hay que cuidar también toda la regulación que existe de la previsión social. Bueno, para el primer ejemplo estamos diciendo que el trabajador multiplicando su salario diario por 2 es de 666 y que el tope de los vales de despensa es de 1,244. Lo que debo de pagar al trabajador es 666 porque no está rebasando el tope. En el segundo escenario, donde un trabajador gana 1,000 pesos de salario diario, multiplicado por 2, que son 2,000 pesos, comparándolo con el tope de los vales de despensa, notamos que rebasa el importe, digamos, tope de vales de despensa, por lo tanto debemos de pagar el tope.
El mismo caso es para los siguientes ejemplos descritos, donde vemos que la única diferencia del cálculo del tope es por el factor días. En el primer caso se está multiplicando por 30, en el segundo caso se está multiplicando por 30.4 para obtener este tope. Es importante considerar el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos indica que el salario no podrá ser pagado en tiempos mayores a una semana cuando las personas desempeñan un trabajo material, y de 15 días para los demás trabajadores. Bien, pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar un poco de los tipos de salario. Es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo fija los salarios de la siguiente forma. Uno es por unidad de tiempo y otro es por unidad de obra. El que es por unidad de tiempo quiere decir que se paga por tiempo del trabajador invertido en una actividad. Este pago puede ser por día, por hora, por semana, por quincena, por mes. Y toda esta decisión debe de ser estipulada en el contrato individual del trabajo que se ha entregado y firmado tanto por el patrón como por el trabajador. Y existe el de unidad de obra. En este sentido, este trabajo es realizado por un objetivo. Aquí no interviene el tiempo, aquí lo importante es el resultado obtenido y es el que servirá de base para pagar dicha remuneración. Actualmente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece la existencia de 3 tipos de salario. Tenemos, por ejemplo, al salario fijo. El salario fijo es todo aquello que se conoce desde el inicio de la relación laboral y se pacta también en el contrato individual de trabajo. El sueldo variable es todo aquello que no se paga igual periodo a periodo. Poniendo un ejemplo, en la experiencia, hemos tenido un cliente muy reconocido en la Ciudad de México, donde contrata animadores para que estén, enseñando las atracciones del parque, acompañando a los visitantes, y a estas personas que normalmente son apenas mayores de edad, los contrata por horas. Pueden llegar a trabajar 4, 5, 6 horas principalmente. A este tipo de trabajadores se les paga por hora y todo lo que ellos perciben no es igual periodo a periodo. Derivado de estas horas, ellos pueden ser acreedores a bonos y a fondo de ahorro. El cálculo de estas dos percepciones se hace en función del salario que ellos obtengan. Ese es, por ejemplo, un salario variable. Podemos considerar también que es aquel salario que se paga en función de objetivos. Y como ejemplo, también tenemos a las comisiones, a los premios o a los bonos. Como tercer salario tenemos al salario mixto. Esta es la combinación tanto del salario fijo como del salario variable. Y es una de las opciones más utilizadas por las empresas mexicanas. Aquí pues se ofrece un salario fijo base y adicional se le paga al trabajador todo lo que tenga que ver con comisiones, bonos, premios, por mencionar algunos. En este sentido, hemos platicado un poco de los tipos de salario y también hemos hablado un poco de la periodicidad de la nómina. Más adelante tendremos ejemplos que hagan alusión a todo lo que hemos venido platicando. Por mi parte y por el momento es todo. Muchísimas gracias.